Buenas tardes, ya formalmente a todos y todas. Gracias por estar conectados acá en esta orientación de la certificación de procesos de nómina y pago de licencias. Como ustedes saben, la Sociedad para Gerencia de Recursos Humanos está fortaleciendo su programa de certificaciones, ofrece muchas certificaciones en diferentes campos y aspectos de la práctica de recursos humanos. Una de las certificaciones que ofrecemos es la certificación de procesos de pago de nómina, procesos de nómina y pagos de licencia. Esta certificación realmente está dividida en dos partes. Hay un componente muy importante, que es el componente de la parte de contabilidad, y se ofrece en cuanto a descuentos y procesos que se manejan con el Departamento de Hacienda en ese dinámica de la nómina, y la parte pues puramente del efecto legal de la nómina y la legislación de horas, salarios y beneficios que aplica en Puerto Rico. Igualmente se presta mucho énfasis a el proceso de nómina, los descuentos que proceden, que son legales en el caso de la paga a los empleados exentos. Yo creo que la mejor manera de nosotros ir entendiendo la relevancia de esta certificación para aquellos y aquellas de ustedes que trabajan con procesos de nómina, trabajan con procesos de pago de beneficio o están en la profesión de recursos humanos, son dueños de negocio o quieren enriquecer su conocimiento en esta área, es ir por el prontuario e ir estableciendo cuál es la metodología de enseñanza en esta certificación. Primero, lo que nosotros tratamos de hacer y lo que se entrega al comienzo es una serie de 3 volúmenes que contienen toda la legislación estatal y amplia legislación federal sobre el tema. De la misma manera, se incluyen todos los reglamentos relevantes al tema. En Puerto Rico tenemos reglamentación, por ejemplo, la ley 379, tenemos el reglamento 9017, que es el que maneja el pago de horas, salarios y beneficios. Igualmente tenemos la ley 180 y su reglamento 13, que igualmente establece, el reglamento 13 también es relevante para la evaluación de la ley 379, porque es el que define cuáles son las poblaciones exentas en Puerto Rico en cuanto a cuello blanco, ejecutivos administrativos y profesionales. Entregamos igualmente muchas opiniones del Departamento del Trabajo Federal que son relevantes a este tema. Entregamos reglamentación del Departamento del Trabajo igualmente de Puerto Rico, que es relevante a este tema también. O sea que se van a entregar 3 volúmenes que son tienen toda la información necesaria para ir estudiando. Eso lo hacemos con miras a que usted adelante el material y adelante la lectura para que en la clase esté ubicado en tiempo y espacio. Y la metodología de enseñanza pues es bastante sencilla, ¿verdad? Son charlas que se conducen los martes comenzando el 4 de febrero. Esta certificación comienza el 4 de febrero de 2025. Estas charlas se llevan a cabo de manera presencial, pero igualmente, si usted prefiere la manera virtual, puede conectarse, se le envía un enlace y las clases se graban y son compartidas para que igualmente aquellos de ustedes que quieren repasar lo que se cubrió en la clase, lo puedan hacer. También antes de cada clase se envía una presentación en PowerPoint. Esa presentación en PowerPoint obviamente es un resumen de cuáles son los puntos importantes y se usa como prontuario para ir discutiendo cada clase. Por supuesto, el prontuario general lo vamos a repasar ahora y vamos a ir quizás clase por clase, proceso por proceso, para que vayamos entendiendo todo lo que se discute aquí. Mire, el proceso de nómina es un proceso muy técnico en Puerto Rico, está gobernado por mucha legislación y en muchas ocasiones la falta de comprensión de la legislación es lo que nos lleva a cometer errores en el pago de licencias, en el pago de beneficios, en el pago de salarios, que pueden resultar costosos, aparte de que la ley 4, en que se aprobó en el 2017, la ley 4 del 2017, la reforma laboral, trajo unos cambios fundamentales que todavía nos estamos dando cuenta que muchas empresas no han puesto en vigor en su totalidad en las organizaciones. Así que vamos a repasar, ¿verdad? Algunos de los temas por clase para que ustedes vayan viendo la profundidad, la complejidad y el alcance de esta certificación, que para mí es muy relevante para aquellos de ustedes y aquellas de ustedes que trabajan
cotidianamente haciendo nóminas, que están envueltos en el proceso de finanzas de pago de nómina o en recursos humanos, igualmente dueños de empresa o de negocio, igualmente cualquier profesional de recursos humanos que quiera profundizar y aumentar su conocimiento en esta área. Esta certificación es sumamente relevante para eso y se discuten en detalle muchos temas. Lo primero que nosotros partimos de esa primera clase es un trasfondo histórico de la legislación de horas y salarios y cómo los desarrollos y cambios importantes han ido impactando esa legislación a través del tiempo, con énfasis en el sistema dual. En Puerto Rico nosotros tenemos que cumplir con la legislación federal también. Así que ese trasfondo histórico y esos cambios importantes nos van llevando desde dónde estábamos desde el punto de vista de nómina y cuáles son esos cambios que han venido a impactar, actualizados, toda esta dinámica del pago de nómina y pago de nómina y pago de beneficios. Después partimos del concepto de clasificación de empleados. Usted sabe que uno tiene, el primer análisis que uno hace cuando uno trae un recurso es clasificarlo correctamente. Vamos a hablar del concepto del contrato de trabajo y las exclusiones del contrato de trabajo y qué personas no están o no hay que encarrilarlas a través de un proceso de nómina, sino que se le paga a través de sus honorarios como contratistas independientes. Vamos a hablar de esas exenciones que están en el artículo 2.2 de la ley 4, que define el contrato de trabajo y establece quiénes no están sujetos a la legislación laboral y por lo tanto no se encarrila su compensación de esta manera. Ahí estamos hablando de los contratistas independientes, las relaciones de franquicia, los empleados que son contratados que viven con la persona, o sea, familiares que viven con la persona, a menos que no se quiera formalizar o no se desprenda de la relación, de la forma de la relación se constituye que se quiera formalizar. Vamos a hablar también de las prestaciones involuntarias, vamos a hablar de las entidades sin fines de lucro que en muchas ocasiones se confunden con las entidades caritativas o de benevolencia, que son las que están excluidas. Las sin fines de lucro no están excluidas, no están excluidas de los procesos de nómina y muchas veces nos confundimos en ese sentido. Si hay unas exclusiones de algunas licencias, como por ejemplo SINOT, todo eso lo vamos a cubrir. Vamos a hablar de las controversias con contratistas independientes y los empleados exentos y quienes están excluidos también de la legislación en cuanto a ejecutivos, administradores, profesionales y empleados de instituciones por secundarias, que son las exenciones de lo que llaman white collar o cuello blanco. Fíjense que cada sesión dura 3 horas. O sea que a cada una de estas sesiones le estamos dando detalles, le estamos dando ejemplos, le estamos dando situaciones prácticas y estamos atendiendo todas las preguntas que van surgiendo en el proceso, tanto de las personas que están presenciales como de las personas que están conectadas virtualmente. El segundo día nos vamos a continuar con la clasificación de exentos y vamos entonces a hablar de otras exenciones que no necesariamente son las de cuello blanco. Vamos a hablar de los vendedores ambulantes, agentes viajeros y vendedores externos, cómo se le compensa, cuál es su exención particular, que es diferente, un error muy común que vemos consistentemente y surgen de las preguntas que salen de la certificación y de las charlas que estamos continuamente dando, es que pensamos que estos vendedores ambulantes, agentes viajeros, vendedores externos, hay que pagarle los 455 que establece la reglamentación de exentos de cuello blanco como uno de los criterios para ser exento. Y eso es incorrecto. A los vendedores ambulantes, agentes viajeros y vendedores externos no hay que garantizarle esos 455 como base salarial o nivel salarial en el pago. O sea que es un error muy común. Igualmente vamos a enfatizar en lo que llamamos los superexentos, que son los abogados, los médicos, los agentes viajeros, vendedores ambulantes y vendedores externos y los maestros que no están sujetos al criterio de base salarial, cómo entonces esa exención se establece. Vamos a hablar también de los empleados con funciones de programación en sistemas de información y computadora, que muchas veces pensamos que son automáticamente exentos y están definidos por ley. Esa exención está definida por ley federal y específicamente establece cuáles son los requisitos para que ese profesional que trabaja con computadoras, creando software, programando, creando e integrando soluciones tecnológicas sea exento y cuál es el nivel que hay que pagarle en cuanto si le fuéramos a pagar por hora para que lo sea. Vamos a hablar entonces de la aplicabilidad de las exenciones federales a Puerto Rico. Ustedes saben que con la ley 4 se estableció que las ocupaciones, industrias y empleados que son exentos a nivel federal son igualmente exentos en Puerto Rico. Eso trae un universo de exentos enorme y de exenciones enormes que pueden ser aplicables aquí. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo compaginan o se interpretan con nuestra legislación también?
porque recuerden que las exenciones son diferentes y eso es otra cosa que enfatizamos y un error muy común, que tratamos a todos los exentos como una sola categoría de exentos cuando hay múltiples categorías de exentos y se está exento de diferentes derechos bajo diferentes leyes. Esa categorización, esa separación, también la hacemos para entender que hay empleados, por ejemplo, que pueden estar exentos de la ley 379, que es la que da el derecho a horas extra diarias y semanales, al periodo de tomar alimentos y a pedir o a solicitar más horas, menos horas, un cambio de lugar de trabajo o un cambio de horario. Vamos a hablar de los exentos de la ley 289, que es la ley del séptimo día de trabajo, que la lista de exentos es similar a la de la ley 379, pero vamos también a hablar de, los exentos de la 180, que son diferentes esa lista a los exentos de la ley 379 y a la ley 289. ¿Qué efecto tiene eso en la nómina? ¿Cómo yo tengo que saber o cómo tengo que programar y clasificar para efecto del beneficio de vacaciones y enfermedad, que son los beneficios que da la ley 180? Recuerden que ya esa no da el salario mínimo. Nuestra ley de salario mínimo ahora es la ley 47 del 2021, que es diferente. ¿Cómo esas listas son exentos y qué implicaciones tiene? Y que yo tengo que saber que mi sistema de nómina tiene que reconocer qué exentos están o no cubiertos por qué leyes para evitar posibles complicaciones y reclamos legales. Después de eso nos vamos a concentrar. Fíjense que estamos 6 horas en los exentos. 2 clases completas en exentos. Después de eso, el 18 de febrero vamos a cubrir los empleados no exentos, los empleados por hora. ¿Cuáles son esos beneficios que tienen los empleados por hora y cómo eso se procesa o se programa en la nómina? Vamos a agarrar la ley de salario mínimo de Puerto Rico, vamos a ver su interacción con el mínimo federal, es decir, vamos a evaluar el Fair Labor Standards Act y la ley 47 del 2021. Vamos entonces a manejar con los issues de los internos o las personas que están en pasantías con la ley 114 del 2022, una ley que muchas personas desconocen y cometen muchos errores en la compensación a esos interns que traen por temporada o que traen para completar o para cumplir con requisitos de graduación o requisitos curriculares en las universidades o instituciones de enseñanza. Vamos a hablar entonces de la ley del pago de salarios, que en Puerto Rico hay una ley específica sobre ese tema, que es la ley 17 de 1931 y cómo dispone que tienen que pagarse los salarios. Vamos a hablar de qué controversias existen en cuanto al depósito directo. Vamos a hablar de la dinámica del comprobante de retención, ¿verdad? El famoso talonario, qué dispone la ley sobre eso. Son errores también que se cometen en muchas ocasiones. Vamos a hablar de cuáles son los descuentos salariales, que esa parte de descuentos salariales, nosotros repasamos media hora para la turbulencia de preguntas que surgen, porque muchas malas prácticas se entronizan ahí. Los descuentos que se hacen no son correctos, se hacen descuentos improcedentes. Vamos a hablar de enmiendas recientes sobre ese tema también, que se trajeron luego del huracán y qué descuentos se permiten en esos casos, luego del efecto de María en Puerto Rico. Vamos a hablar del cómputo correcto de horas diarias y semanales, de que esas horas no se piramidan, no se montan unas sobre otras. Vamos a hablar del concepto de la semana de trabajo, que dispone la ley sobre eso. Otro error muy común que se comete es no designar cuándo comienza la semana de trabajo. La ley dice que el patrono le corresponde designar cuándo comienza y si no designa el patrono cuándo comienza, en el manual del empleado, en el contrato de empleo, en algún lugar en la operación, se lo notifica al empleado. La ley imputa que empieza el lunes, entonces a las 12:01 de la madrugada. ¿Qué efecto tiene eso en el pago del séptimo día? ¿Qué efecto tiene eso en el cálculo de las horas extras? Vamos a hablar del concepto, como le dije, de semana de trabajo. Y ese concepto de semana de trabajo, vamos a mirarlo desde el punto de vista del séptimo día y vamos a mirar que las semanas, cada semana es una unidad independiente. Vamos a integrar las guías para la interpretación de nuestra legislación laboral del Departamento del Trabajo, que fueron publicadas el 8 de mayo del 2019, que explica muchos de estos conceptos junto con el reglamento 9017, que es el reglamento de la ley de salario, de horas, salarios y beneficios en Puerto Rico, la ley 379 de 1948. Vamos también a integrar el manejo adecuado del periodo de tomar alimentos, que muchas malas prácticas hay en cuanto a eso. Vamos a hablar de en qué escenarios la ley 4 permite que se obvie automáticamente ese periodo de tomar alimentos. Hay 2 circunstancias en que se permite que se obvie cuando son autorizadas y se dan los requisitos de ley. Vamos a hablar de que el periodo de tomar alimentos realmente es una ventana, no es un momento.
y vamos a explicar cómo esa ventana se abre, cómo esa ventana se cierra. Vamos a hablar de las penalidades por el incumplimiento de un primer o segundo periodo de tomar alimentos y vamos a hablar del funcionamiento y compensación de ese séptimo día de trabajo en función de la semana. La semana de trabajo hay que designarla porque sirve para demarcar el periodo dentro del cual yo busco el overtime o las horas extra semanales e igualmente define el séptimo día de trabajo, que es uno, solamente uno y siempre es uno. Y que la semana, como le dije, cada semana es una unidad independiente y no hay un séptimo día de trabajo cuando yo trabajo 4 días de una semana y 3 de otra y son semanas separadas y diferentes. Vamos a integrar todos esos conceptos para que entendamos. Miren, en última instancia nos hemos dado cuenta que a veces estamos pagando mal o pagando de más o omitiendo obligaciones que es importante conocer para que nuestra nómina corra smooth y libre de posibles reclamos legales. En el cuarto día vamos a seguir con los no exentos y vamos a hablar de controversias complejas. Nos vamos a meter dentro del issue de las propinas. La reglamentación de propinas acaba de cambiar. Usted pensaba que lo conocía y no es que acaba de cambiar hace menos de un mes. Se emitió una opinión del departamento, por un tribunal hace un tiempo atrás, que movió al Departamento del Trabajo a revisar su reglamento de propinas y regresar a la regla anterior. Toda esta regla del 80 y 20 y el porciento del tiempo se murió, se fue. Estamos en la regla básica en cuanto a tip producing work y non-tip producing work. Punto. Y es importante conocer cómo funciona, cómo se articula y cómo ese reglamento revisado de ahora da al traste con todo lo que habíamos tenido que hacer con el reglamento anterior. Y eso pasó, eso es de ahora mismo. Lo vamos a poner al día y lo vamos a discutir y lo vamos a repasar. Así que aquellos de ustedes que están en la industria de restaurantes, en la industria de servicios, esto es particularmente relevante para ustedes, ese manejo correcto, porque el tip credit o el crédito por propina se daña muy fácil si no se siguen esas disposiciones reglamentarias. Vamos a hablar de los empleados on call y los empleados stand-by, la definición de horas de trabajo y cuándo ese tiempo es compensable y cuándo no lo es. Vamos a hablar del tiempo de espera, el waiting time, cuando un tiempo de espera para realizar labores se convierte en tiempo compensable. Vamos a hablar de la compensabilidad del tiempo de viaje y del tiempo de traslado, las reglas cardinales, cuándo se paga el tiempo de viaje de la casa al trabajo, del trabajo a la casa si es que se paga, cuándo se paga el tiempo de viaje dentro de la jornada de trabajo, cómo se maneja el tiempo en los aviones, el pago a los empleados cuando viajan fuera de Puerto Rico. Todas esas reglas se van a discutir. Todas esas reglas se van a incorporar para poder hacer un pago de la nómina correcto. Vamos a hablar de las actividades preliminares y posliminares, las actividades de preparación, las actividades de cambio, de lavado, de uniforme, de traslado dentro de la propiedad, cuándo se consideran tiempo trabajado y no tiempo trabajado. Vamos a hablar de los diferenciales, cómo los diferenciales impactan el pago de horas extra, cómo los diferenciales se manejan. Y hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre ese tema de Puerto Rico. El caso de Jiménez Marrero versus General Instruments lo cubre. Vamos a hablar del pago de comisiones, bonificaciones, incentivos y su efecto y su impacto en las vacaciones y en la licencia por enfermedad para los no exentos. Y su impacto en las horas extra también, que es un error muy común. Nos pasamos dando incentivos para incentivar, por ejemplo, asistencia y puntualidad, para incentivar productividad. Y no tenemos conciencia de que eso impacta las horas extra. Y lo que siempre surge en la clase es, no sabía eso no se hace así, es la primera vez que veo eso. Continuamente en nuestra práctica estamos enfrentando la defensa de reclamos de personas, de patronos que no toman en cuenta el pago de esas comisiones, bonificaciones o incentivos para el pago de las horas extras y eso tiene consecuencias serias en un reclamo legal. En el quinto día nos vamos a ir ya a licencias legales y vamos a diferenciar entre las licencias con paga y licencias sin paga y cómo se reflejan en la nómina. Vamos a hablar de la acumulación de beneficios durante esas licencias. Hay licencias que mientras yo las disfruto acumulo vacaciones y enfermedades siempre y cuando son no exentos. Y vamos a hablar de otras licencias importantes, ¿verdad? Como pueden ser, por ejemplo, la licencia de enfermedad catastrófica y otras más. Pero en esta clase del 4 de marzo nos vamos a concentrar en la ley 180 y las vamos a desmenuzar. Cómo se acumula, cómo se paga, licencias en casos de enfermedad, condiciones para el disfrute. Vamos a hablar del pago de licencia por maternidad. Vamos a hablar de las enmiendas recientes a la licencia por maternidad en cuanto a la madre adoptante de un menor que está en edad preescolar, que ya no está en edad preescolar. Vamos a hablar de la clasificación y pago de las ausencias en la nómina, que hay muchos errores ahí, y esta mala costumbre
pues pónmelo en la nómina sin paga, o yo voy a faltar y pónmelo sin paga porque no tengo balance. ¿Cómo se maneja eso en la nómina? Y vamos a incorporar también esos conceptos y muchas preguntas que surgen desde el punto de vista disciplinario, que nos sucede también, y esas preguntas llegan y las atendemos. Después vamos a manejar en el séptimo día, vamos a manejar los requisitos de cumplimiento, el mantenimiento de expedientes, los remedios bajo las leyes, elementos de prescripción, consecuencias del incumplimiento con estándares, los procesos investigativos de las agencias, cómo tenemos que tener nuestra nómina organizada, cómo tenemos que tener nuestra nómina ready, lista para manejar esto, para manejar una intervención, cuáles son las prerrogativas que tiene el Departamento del Trabajo Federal y el Departamento del Trabajo de Puerto Rico para intervenirnos, qué sucede en esos casos, y vamos a hablar del riesgo de reclamaciones legales. Luego de eso, vamos a incorporar al recurso Carmen Quiñones, que es una experta en el área de taxes y contribuciones, y nos va a venir a hablar de cuál es el impacto en el área contable de la nómina, exenciones, pagos, deducciones, cómo reportar, y ese proceso contable lo cubre completo en una clase Carmen Quiñones. El noveno día nos vamos a ir a ejercicios prácticos, y ese día se disfruta mucho porque ese día nosotros obviamente traemos ejemplos nuestros de cálculo de horas, discutimos algunas preguntas del examen anterior, de exámenes anteriores, para que ustedes vean el formato, porque vamos a ver ahora que la certificación tiene un examen y es importante que lo conozcamos. Vamos a hablar igualmente de los ejemplos que ustedes traigan. Nosotros le pedimos a ustedes que nos envíen, a los participantes, que nos envíen ejemplos, que nos envíen problemas, que nos envíen controversias para incorporarlas en la discusión. Y se forma una dinámica muy interesante y hablamos completo de ejercicios prácticos del proceso de nómina, cómo se calculan las horas extra, aprender a hacerlo manualmente para que ustedes vean una fórmula que hay para hacerlo manualmente. Vamos a hablar del accrual y la acumulación de pago de licencias y beneficios, de los descuentos salariales permitidos, de ejemplos concretos de problemas de deducciones de pago a los exentos y cómo eso pues desvirtúa la exención o la puede dañar. Vamos a hablar de la interacción entre horas extra y séptimo día de trabajo con muchos ejercicios prácticos, y vamos a hablar de issue de penalidad en el periodo de tomar alimentos, que lo vamos a incorporar para que vean cómo se integra la penalidad del periodo de tomar alimentos en el pago de esa nómina, en el pago de esa semana, en el pago de esos días, y muchos errores comunes que se cometen al confundir las horas extra con la penalidad del periodo de tomar alimentos. Todo eso lo vamos a demitificar, porque créame que hay muchos mitos y muchas prácticas incorrectas en estas dinámicas. Después, el 8 de abril, tenemos el examen, y el examen consta de 30 preguntas de escoge, que valen 3 puntos cada una, y una pregunta de discusión que consta de un valor de 10 puntos. En nuestra experiencia pasada, que la certificación en todo momento ha tenido 60 participantes plus, nosotros aspiramos siempre a mantener un grupo de no más de 60 para que la interacción sea manejable, las preguntas se puedan atender en el espacio correcto, y se le dé participación a todos los que estén matriculados en cuanto a ese intercambio de preguntas y respuestas, ya sea presencial o virtual. Ustedes saben que la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos ya reabrió sus oficinas, y allí, pues, si todos vienen presencial sería hermoso, pero también pueden participar remotamente, y los integramos igualmente con la tecnología. La interacción es total. Ustedes van a ver con las cámaras que tiene la sociedad ahora instaladas, que recogen audio, recogen las preguntas, recogen, yo tengo un monitor como instructor allí. Los instructores tenemos un monitor que vemos cada una de las personas. Es importante que mantengan su cámara encendida. Esto es una certificación, no es un seminario, esto tiene un rigor. Cuando nosotros como organización certificamos que usted tiene el conocimiento, es porque aprobó el examen, porque participó de las clases y porque estuvo activamente involucrado en el proceso. Así que es importante que separen un tiempo para esto. Requiere un compromiso de estudio, ¿sí? Requiere preparación. La meta nuestra es que usted venga leído a la clase. Si usted viene leído a la clase, que le debe tomar alrededor de hora y media, 2 horas a lo sumo, venir leído a la clase, entiéndase, leerse los materiales que se van a decir que son asignados a la clase, más la presentación, usted va a entender mucho mejor y va a llegar con preguntas mucho más claras, y la explicación que se da la va a recibir mucho más asertivamente si viene leído. Nuestra aspiración es que venga leído, leída. Por eso se da el material con antelación.
Ese examen, como le decía, de 60 participantes, en nuestra experiencia, el 90% aprueba el examen. El examen conlleva que usted estudie. Si usted va a todas las clases y estudia antes del examen, antes de cada clase, y le dedica tiempo a estudiar para el examen, yo no tengo duda que usted lo va a aprobar. Porque las preguntas lo que buscan es comprobación de lectura, claro, y comprensión del material. Claro, hay preguntas más complejas que otras. Hay personas que lo pasan con 100. Hay personas que lo pasan con la nota de pase 70. O sea que si usted obtiene de los 30 escoge, son a 3 puntos. Usted tiene, por ejemplo, 20 buenos y la pregunta de discusión saca 10, pues ya usted, 20 por 3 son 60, con 10 son, en la pregunta son 70, ya pasó el examen. Claro, los escoges tienen su complejidad. Hay escoges que son para demostrar un conocimiento mucho más avanzado, pero hay escoges que lo que buscan es ese cernimiento de que la persona atendió, vino y comprobar que tiene dominio del material, del básico del material. Y eso es lo que busca ese examen. Aquellos de ustedes o aquellas de ustedes que han tomado la certificación de consultor de recursos humanos, pues ya saben más o menos cómo son las preguntas. Son preguntas de escoge que parten de una premisa bastante explicada, bastante clara, y buscan entonces esas 4 alternativas. De esas alternativas, pues siempre hay una que no hay forma que sea, siempre hay una que se puede descartar más fácil, y hay 2 que son las que ponen a uno a pensar. Y por supuesto, hay preguntas que son de pura comprobación de lectura, que lo que buscamos es que usted identifique. Siempre se da una pregunta bono en el escoge se pone un bono se hace 31 preguntas en vez de 30 para suplir a ese bonito que a veces necesitamos, ¿verdad? En esos exámenes. Pero mire, el passing grade, como le dije, 70 y en mi experiencia muchas personas lo aprueban. Básicamente, yo diría que el 90% de las personas que participan lo van a aprobar. Y obviamente, como le dije, eso tiene su rigor porque no es un seminario. Hay algunos participantes que lo toman como seminario y lo toman como repaso, amén. Pero lo ideal es que usted tome la certificación para tomar el examen y después pueda utilizar las siglas que certifican que usted es una persona con conocimiento en esta área y eso obviamente le aumenta su competitividad como recurso en los lugares donde usted trabaja. El 10º día, que es el 22 de abril, ahí está la discusión del examen y la entrega de resultados y certificados. Ese día solamente asisten y se conectan las personas que han pasado el examen. El examen se toma electrónicamente a través de un enlace que se envía. El examen se abre en un documento de Google Drive, un Google Doc. Se contesta, se mantiene guardado ahí. Usted lo puede hacer en un periodo de tiempo que se establece, ¿verdad? Se establece que usted viene al salón de clase, toma el examen. El examen es presencial, se toma en el salón allí, pero usted tiene la clase completa para contestarlo. Tiene tiene esas 3 horas para contestarlo. Y lo va guardando en ese documento de Google Drive. Y lo va almacenando en esa cuenta de Google Drive mientras lo va contestando. Al final lo somete y ahí el examen obviamente se corrige automáticamente porque el sistema lo corrige y nos da la puntuación del escoge. Luego de eso entramos a ver la pregunta de discusión para valorar su contestación. Las preguntas de discusión lo que buscan o se dividen en esos 10 puntos, ¿verdad? En el concepto, identificar excepciones, aplicarlo a la situación y plantear cuál es la solución correcta. Se va buscando que el participante identifique todas esas cosas, ¿verdad? Gracias, Jaime, por aclarar. Gracias que aclarar que las personas que se matriculan virtual pueden tomar el examen virtual. Los que están registrados presencial lo toman en el salón de clase. Gracias por la aclaración. Aquellos de ustedes que están virtuales porque prefieren esa modalidad pueden tomar el examen virtual. Obviamente, pues el examen virtual se abre en el mismo momento. Las personas están conectadas con la cámara encendida y funciona de la misma manera que si estuviera presencial. Si me pregunta Judy, si se falla en el examen, o sea que no lo pasan, ¿hay una segunda oportunidad? Bueno, no. El examen tiene su proceso. Usted podría, ¿verdad? Tratar de volver a tomar la certificación o volver a tomar el examen en otro momento que se ofrezca, pero tiene un costo por el examen. A mí me puede corregir ahí. Obviamente, yo usted Sí, tomó la certificación, pero tiene un costo por el examen. Tiene un costo por el examen. estoy por aquí. Normalmente el passing rate del examen es 70% en aquellos casos que tengamos de participantes donde pues, lo que sacaron fue
68, 67, esa nota cercana al passing rate, se les da una oportunidad de reposición en la fecha y hora determinada por nosotros, pero es solamente aquellos participantes que tienen esa puntuación entre 67 y 68. Ya las personas que pues no pasó el examen con con 70 o con mucho menos de 67, tienen la opción de tomar el examen junto con el próximo grupo el año próximo. Exacto. Nos preguntan, ¿puede ser modalidad híbrida? Bueno, nos gusta siempre que sepamos quiénes vienen presencial, quiénes vienen híbrido. El presencial que tenga algún issue de conectividad, que no pueda llegar, perdón, pues sí. El remoto que tenga algún issue de conectividad puede venir presencial. El que está presencial y no puede llegar puede pedir el enlace y se le envía remoto. Pero la realidad es que usted tiene que casarse con una de las dos opciones para entonces poder tomar el examen de la manera que lo va a tomar, o híbrido o presencial. Pero sí, sí. Eso es Josian, ajá. Eso es bien importante y disculpa, licenciado, que te interrumpa. Es bien importante que lo tome en cuenta porque nuestro salón, pues obviamente tiene un cupo para 40 personas, o que si de momento llegan todos, pues yo tengo que tener eso con anterioridad para poder hacer el layout del salón correspondiente. A mí siempre me gusta que se mantengan la opción que escojan para tomar la certificación. No obstante, hay situaciones que nos pasan o temas, por ejemplo, que ves dentro del prontuario de alguno de los temas que dice, yo creo que voy a necesitar estar presencial allí ese día para para prestar un poquito más de atención o porque tengo muchas dudas, pues igual lo podemos hablar el día antes y demás y se le da la opción, no hay problema con eso. Josian pregunta que si es esencial estar presente el 22 de abril de haber pasado el examen. A nosotros esta sesión la damos porque no nos gusta que se vayan con lagunas ni con dudas. Y aquí lo que hacemos es que sacamos la mayor parte de las preguntas donde mayor dificultad hubo al contestarla y donde pues a la mayor parte del grupo pues la tuvo mal y se discuten. Así que aquellas personas y ese día se hace entrega también del certificado como tal y la carta de pase. La persona que no pueda estar este día, no hay problema, yo igual puedo conectarlo a través de Zoom para que esté presente. En caso de que no pueda estar en lo absoluto porque ya tiene un compromiso previo, no hay problema, ¿sabe? Que para una próxima ocasión, pues tiene que pasar por las oficinas de nosotros a recoger su certificado. Veo otra pregunta acá. Gracias, Josian. Gracias a ti por estar acá. Como les decía, este es el componente del examen. Ciertamente, ¿verdad? En sesiones pasadas, todas estas dinámicas, todas estas preguntas que ustedes están haciendo tienen cierta flexibilidad, pero también tienen que entender que hay cierto rigor. El examen lo que buscamos es que sea un documento que cada cual lo conteste individualmente. Eso es lo que se persigue, una contestación individual. Y obviamente hay un rigor que cuidar. Estamos hablando de una certificación, no estamos hablando, como le dije, de un seminario. Pero mire, el conocimiento que se obtiene en esta certificación realmente es muy bueno y muy efectivo. La oportunidad de hacer preguntas que pueden impactar su proceso de nómina, su proceso de pago, la tenemos abierta, la tenemos constante. Hay sesiones especialmente las sesiones de las pagas, de los descuentos de nómina y la sesión de vacaciones y licencia por enfermedad son, en mi opinión, y la de los exentos, son las más entretenidas, porque y las más que descubro que muchas lagunas y malas prácticas existen. Esto es un proceso que solamente le va a permitir a usted enriquecer, no solamente va a permitir enriquecer su conocimiento, sino también llevar buenas noticias a su negocio o a sus clientes también, porque usted va a estar va a poder mirar medidas de ahorro. Yo enfatizo mucho en las malas prácticas que conllevan pagos de más y qué medidas de ahorro se pueden llevar. Por supuesto, cada negocio depende cómo quiere tratar las cosas y hay negocios que quieren pagar más porque lo ven como un beneficio, lo ven como un issue de retención o atracción. Eso está fantástico. Yo nunca he tenido problemas con que usted pague más, pero es importante que sepa que está pagando más. Si usted lo sabe, no hay problema, pero hay veces que no lo sabemos. De la misma manera, es importante que se sepa si usted está pagando mal.
porque si está pagando mal, pues ya hay un hecho de violación de ley y eso tiene sus consecuencias. Y cotidianamente yo veo las cosas que discuto con ustedes, con los participantes en la certificación, en mi práctica todos los días. Y son cosas que yo voy viendo y llevo igualmente a los ejemplos, a las sesiones de práctica, porque son ejemplos concretos de cosas que estamos viendo todos los tiempos en la calle con muchos clientes. Saludos. Si en algún momento quisiéramos ir presencial, ¿a dónde nos podemos comunicar para poder informarlo? Bueno, Valeria, es bastante sencillo. Si usted está remota y quiere ir presencial, por ejemplo, nosotros exhortamos y tratamos de hacer los arreglos que a la sesión de práctica vengan presencial también. Es muy bueno venir presencial ese día porque es más fácil, pues, mirar los ejemplos, mirar la pizarra. Es algo que si usted está remoto ese día, pues puede hacer el esfuerzo. Sería muy bueno. Eso se comunica en el chat porque hay un chat que se hace en WhatsApp que se queda abierto, by the way, en la comunidad de la Sociedad para la Agencia de Recursos Humanos y realmente se convierte en un networking, lugar de consultar dudas, nido de consultas cotidianas y todos los días esos chats de las diferentes certificaciones están activados. Y ahorita mismo yo lo estaba mirando, el de las certificaciones anteriores, porque hay mucha pregunta, mucho intercambio de información mientras la certificación está viva, por ahí se pueden traer preguntas también, por ahí se pueden traer para discutir en el próximo material. Si usted está estudiando y quiere una pregunta en el chat, mire, una pregunta para la próxima sesión, y la pone ahí, nosotros la recogemos y la vamos discutiendo. O sea, ese chat es una herramienta también muy importante y como le dije, las clases se graban, que también, y se mantienen por cierto periodo, para que usted las pueda revisar en aquellas que tenga alguna duda. Las clases son bien dinámicas. Aquellos de ustedes que han tomado charlas conmigo saben el estilo nuestro, un estilo asertivo, de manejar las preguntas en el momento, de no dejar ninguna pregunta sin contestar, de ser bastante claro en el delivery y de pasarlo bien, porque realmente se pasa muy bien en la certificación. Yo me la disfruto muchísimo, me disfruto muchísimo las dos, la de recursos humanos, de personal de recursos humanos y la de nómina. Pero a mí realmente, todos aquellos y aquellas de ustedes que han tomado charlas conmigo, saben que mi pasión es el tema de horas y salario. Y saben que es el tema que más me gusta, por decirlo así, compartir conocimiento. Así que los y las invito a todos y todas a que se anoten, a que lo compartan con aquellas personas en su operación que tengan interés. Hay muchas personas que la toman juntos, varias personas en la misma operación. Por supuesto, cada uno tiene que matricularse, cada uno tiene que tomar el examen individualmente, porque no hay exámenes de corillo aquí, ¿verdad? Pero estudian en grupo, se pasa muy bien y son 3 horas que usted se para enriquecer su conocimiento y como les digo, es una certificación, tiene su rigor y yo mantengo, esta certificación la han tomado muchos clientes de esta oficina, lo han tomado muchos consultores y consultoras de recursos humanos que mantienen relación colaborativa con nosotros y uno se da cuenta cuando un profesional está certificado porque tiene el conocimiento, domina los temas y sobre todo hace las preguntas correctas de cuando una persona pues está todavía con ese conocimiento rústico que lo respetamos, pero hay que refinarlo. Y el interés de esta certificación es precisamente eso, lograr que tengamos conocimiento y dominio de un área tan técnica y por donde un error puede costarnos tanto como el pago de nómina y el pago de licencias y beneficios. Enfatizo mucho en la diferencia entre exentos y no exentos, inserto dinámicas de las políticas que son necesarias para manejar eso correctamente. Hablamos de los descuentos correctos en el caso de los exentos de la paga y las malas prácticas que existen en este campo. Todas esas cosas se cubren en detalle y esta certificación ha ido creciendo en tiempo. Originalmente tenía menos clases, pero nos hemos dado cuenta que hay unos temas que requieren una discusión tan amplia y profunda que hemos estirado el largo de la certificación o las clases para poder tomar con tiempo y detalle todas esas preguntas y todas esas inquietudes que surgen en la certificación. Es la certificación realmente que más me disfruto esta. Y las invito a tomarla. Aquellos y aquellas de ustedes que han tomado la de recursos humanos saben lo bien que se pasa en ella. Pues en esta se pasa igual de bien.
Así que los invito a que se matriculen. Ahí me puede hablar con ustedes de cuáles son el pago y las opciones a esos efectos, las opciones de plan de pago que existen. Y pues nuevamente, le agradezco su atención, le agradezco a la sociedad la confianza de manejar esta certificación, que ha sido realmente una certificación que me disfruto mucho me disfruté mucho concebirla con Aimé y igualmente me disfruto mucho impartirla. Bien, gracias, licenciado. Yo voy a estar enviando un correo electrónico en la tarde de hoy, si no lo envío hoy, temprano mañana, porque tengo que esperar a que la grabación se coloque para ponerla en YouTube y poderle enviar el enlace. Con la grabación de esto, en el caso de aquellas personas que entraron un poquito más tarde y no pudieron escucharla, la hoja de registro y el itinerario que el licenciado compartió hoy. Hay planes de pagos disponibles. Lo que hacemos es que el monto total se divide eh, en cuatro pagos, entiendo, 5 pagos. Eso lo podemos ver durante el proceso de registro. Lo que con el primer pago, pues se les envía un compromiso de pago, y se les pone las fechas donde se van a estar efectuando los mismos y entonces se hace un débito automático a alguna tarjeta de crédito. Ya debe estar saldo para finalizar la certificación. Pero igual lo podemos ver. Tengo algunas personas que me dicen, prefiero en vez de hacer un pago mensual, hacer dos, los 15 y los 30. Va a depender. Todo se puede hablar. Pero yo durante la tarde de hoy o mañana en la mañana les envío todos los detalles por correo electrónico. Aquellas personas que quieran pagarlo completo pueden hacer su registro a través de la página, entrando a su cuenta en la página web y yendo al área de eventos y hacer el registro por ahí. Pero entonces los que deseen acogerse al plan de pago, pues yo les voy a enviar la información. Así que espero que podamos haber contestado las preguntas. Tengo aquí una última. En mi caso estaré de modo virtual. ¿Dónde quedan ubicadas las oficinas para recoger el certificado? Estamos en Atorrey, en el Capital Center Building, en la Torre Sur. Esto es cerquita del Tribunal Federal, entre la Chardón, Al lado de la eh, ACA. Gracias, al Luis. Me ladito encanta de el la ACA. entusiasmo. Me encanta el entusiasmo de matricularte y saber que la vas a pasar. Eso es así. Bueno, pues gracias a todos. Gracias por conectarse. Cualquier cosita me pueden llamar directamente. Mi celular es el 787-548-0037 o a la oficina. Pero igual me pueden llamar al celular o enviarme un texto y yo contesto por ahí. Gracias a todos. Gracias a Que todos. estés Gracias. bien. Gracias, éxito. ¿Ah? Gracias, licenciado. Hasta luego. Sí, bye.